Empezando con el tema de micosis pulmonares, tenemos que saber que va a obedecer al grupo de enfermedades evidentemente a nivel pulmonar debidas de un modo primario o secundario a la infección por hongos, los cuales se van a dar a nivel de bronquios y también a nivel de parénquima. Generalmente las micosis primarias se van a caracterizar por la infección como primer punto de entrada a nivel pulmonar, que evidentemente van a ser a través de vía inhalatoria, a través de la respiración. Generalmente encontramos estas micosis en el 3 hasta el 56%, sobre todo en pacientes que consideramos grupos de riesgo. El día de hoy vamos a ver las micosis más comunes, dentro de ellas quien está a la cabeza es Aspergillus con un 57%, Criptococo con un 21%, Cándida con 14% y dentro del 8% restante tenemos a la cistoplasmosis y paracoccidioidomicosis. Generalmente, se considera un problema de salud pública. A nivel, por ejemplo, de México, predomina coccidiomicosis y cistoplasmosis. A nivel de Estados Unidos, blastomicosis. A nivel de Sudamérica, lo que es micetoma toracopulmonar y paracoccidioidomicosis. Los factores de riesgo que están asociados a las infecciones por hongos, tenemos aquellos pacientes que se encuentran en tratamiento ya sea con esteroides, tratamiento antineoplásico a través de quimioterapia, aquellos que están siendo o recibiendo tratamiento para ser sometidos a trasplante, los pacientes que tengan infección por VIH, aquellos que obedezcan a un tratamiento antibiótico prolongado y evidentemente a nivel de la parte pulmonar, aquellos que tengan enfermedades concomitantes generalmente crónicas como es el EPOC, quistes, fístulas, bronquiectasis. Generalmente los hongos que vamos a encontrar en pacientes inmunocompetentes tenemos Aspergillus, Cryptococcus, Candida, Histoplasma y coccidiomicosis, y en pacientes inmunocomprometidos Pneumocystis, Aspergillus y Cryptococcus. La población y de acuerdo a la incidencia de la neumonía por cada uno de estos hongos, generalmente patógenos como es el criptococo en pacientes infectados con VIH, en pacientes que van a ser trasplantados, por ejemplo a nivel de trasplante alogénico y autólogo de médula ósea. En lo que es el alogénico tenemos el Aspergillus, Cándida, y en pacientes que van a ser trasplantados de un órgano sólido, dígase lo que es a nivel de riñón, a nivel de hígado, a nivel de riñón, pulmón o mismo corazón, los hongos o patógenos que están involucrados acá, Aspergillus, Cryptococcus, neoformans, generalmente en sus diferentes variedades en cada uno de ellos. Vamos a hablar de la aspergilosis. Generalmente, acá vemos la imagen de cómo es que se ve este hongo a nivel microscópico y cómo lo veríamos en un paciente, en este caso sometido a un tipo de cirugía pulmonar, ¿no? En el caso de la aspergilosis es producida por las diversas especies del hongo Aspergillus. Generalmente están asociadas al aparato respiratorio, considerándose una aspergilosis pulmonar. Se considera que es una micosis oportunista. Dentro de las características del hongo es un moho filamentoso que está o vamos a evidenciar a nivel microscópico hifas y linas tabicadas y también ramificadas. Su reproducción es asexuada. Esta aspergilosis pulmonar se considera que ha ido en aumento en las 2 últimas décadas, precisamente debido al tipo de pacientes que mencionamos anteriormente, que tengan coinfección con VIH, que sean trasplantados o que estén recibiendo tratamiento antineoplásico. Aquellas que constituyen las infecciones más graves generalmente llegan a tener una tasa de mortalidad entre el 50 y 85% y se ha asociado siempre a pacientes con inmunodepresión marcada. A nivel mundial lo ubicamos más a nivel del medio urbano que del medio rural. Crece a menudo en lo que son vegetales en descomposición, en granos de cereal almacenados, en materia orgánica en descomposición, abono, plantas, tierra, estiércol, incluso en la ropa de cama. El contagio definitivamente es a través de la vía aérea, a través de los filtros de aire, a veces paredes o techos húmedos, polvo, alimentos o cortinas. El agente causal, como hablamos anteriormente, tiene que ver con la especie de Aspergillus. Dentro de ellas el que tiene mayor porcentaje de presentaciones es el Aspergillus fumigatus en un 65 a 75%.
Generalmente lo vamos a ubicar en los mayores pacientes que tengan síndromes o síntomas de tipo alérgico y en los que hay una aspergilosis invasora. Dentro de la Aspergillus niger constituye hasta un 3%, colonizan vía respiratoria y con frecuencia otitis externa. El Aspergillus flavus se encuentra, digamos, a predominio intrahospitalario, hay mayor casos de sinusitis, infección cutánea y queratitis. La patogenia, como mencionamos anteriormente, va a ser a través de la vía inhalatoria, a través de la inhalación de las esporas de este hongo, que rara vez va a afectar a individuos sanos, ¿no? Se va a producir a través de la inhalación que está contenida en el aire, en el cual va a ingresar tanto a los senos paranasales como en los pulmones, que van a ser el sitio donde va a sentar de manera primaria. Pueden invadir, como mencionamos también anteriormente, de acuerdo a las especies, el oído externo y la piel en el caso traumatizada, y en los que son inmunocompetentes podría actuar como un potente alergénico. Cuando tenemos este hongo de la aspergilosis hablamos de colonización teniendo un huésped normal, es decir, aquel que generalmente no va a desarrollar ninguna enfermedad, aquel que ya tenga una enfermedad de fondo pulmonar cavitaria, por ejemplo, alguien que haya tenido antecedente de tuberculosis pulmonar, el cual la variedad que va a presentar va a ser un aspergiloma, que lo vamos a ver posteriormente. En aquellos que tengan enfermedad pulmonar crónica de base, una aspergilosis necrosante. En aquellos pacientes inmunodeprimidos, dícese pacientes que están recibiendo tratamiento o están en preparación para algún tipo de trasplante, algún tratamiento antineoplásico, inclusive los pacientes que tengan coinfección con VIH, que desarrollarán una aspergilosis pulmonar invasiva, y aquellos que tengan como comorbilidad la presencia de asma, generalmente un asma que no remite con medicamentos de manera habitual, una aspergilosis broncopulmonar tipo alérgica. A nivel pulmonar, como mencioné, generalmente vamos a ver tres partes: aspergilosis alérgica propiamente dicha, la aspergilosis por colonización de cavidades y la aspergilosis invasiva, abarcando tanto lo que es la crónica como la aguda. Dentro de las reacciones alérgicas a través de cavidad nasal, senos paranasales, dentro de lo que es colonización a nivel de bronquios, que donde vamos a ver el aspergiloma, dentro de las infecciones invasivas limitadas también abarca también el parénquima pulmonar, y dentro de la muy invasiva, cuando puede producir incluso una diseminación sistémica e incluso la muerte. Dentro de la aspergilosis alérgica, como su mismo nombre lo dice, va a ser aquellos que en este caso va a producir una hipersensibilidad tipo 1 y van a ser desarrolladas en personas atópicas que generalmente son alérgicas o tienen datos de asma o rinitis como antecedente. El moco podría obstruir la vía aérea, causar atelectasia, la cual puede ser evidenciada en una radiografía de pulmones, y a menudo finalmente constituye la formación de bronquiectasias, incluso hasta fibrosis. Los síntomas de esta aspergilosis alérgica, la mayoría de ellos no son específicos propiamente dicho. Tienen síntomas generales que van desde fiebre, malestar general, pérdida de peso, edema, mucosa nasal, la rinorrea, lagrimeo, estornudos, inclusive la llamada asma rebelde, que va a estar ocasionada a través de broncoespasmos paroxísticos y la presencia de la eosinofilia. La radiografía nos podría mostrar desde pequeños y fugaces infiltrados, ya sea uni o bilaterales, inclusive ganglios ciliares pretraquiales. Y lo que vamos a encontrar en esta aspergilosis alérgica definitivamente a nivel serológico es la presencia de la inmunoglobulina E por encima de 1000 unidades. Considerándose criterio mayor el hecho de tener asma, la eosinofilia, la que hay expectoración, infiltrados recurrentes, la hipersensibilidad, y dentro de los criterios menores la evidencia o la presencia a nivel de laboratorio de la aspergilosis en el esputo, anticuerpos antiinmunoglobulina E, inmunoglobulina G, la fiebre recurrente, bronquiectasias proximales. El aspergiloma, que es la otra variedad que vemos en lo que es colonización específicamente de una cavidad preexistente, como mencioné anteriormente, dentro de los más comunes, aquellos que hayan tenido antecedente de una enfermedad de tipo tuberculosa, va a ser constituida por una masa que va a estar dentro de la cavidad pulmonar, la cual va a ser una masa de micelio, que ha habido evidentemente una enfermedad previa, y generalmente
En la mayoría de los casos este aspergiloma podría pasar desapercibido porque es asintomático. Sin embargo, en cerca de un más de 25% de los casos de estos pacientes podrían presentar hemoptisis masiva. Por eso es que se considera que en pacientes que hagan hemoptisis y que se haya descartado de manera microbiológica el dato de una enfermedad pulmonar como es la tuberculosis de manera activa, estamos obligados a sospechar, si es que esta es negativa, la presencia de un aspergiloma, la cual la tendríamos que corroborar con examen de imágenes. Dentro de lo que respecta a la aspergilosis pulmonar invasiva, se considera una infección fúngica necrotizante, generalmente en pacientes inmunodeprimidos. Este tipo de hongo tiene un tropismo vascular, por lo cual lo que va a ocasionar es evidentemente presencia de trombosis y necrosis incluso isquémica, y de acuerdo al grado de deterioro inmunitario, podría adoptar la forma tanto aguda como crónica. Los síntomas, son síntomas generales: fiebre, tos, a veces con esputo, molestias torácicas inespecíficas que pueden ir desde un dolor torácico, la presencia o no de hemoptisis, no es signo patoneumónico, y la presencia de disnea. Generalmente se refiere que esta fiebre podría ceder al tratamiento con glucocorticoide, pero lo cual no significa que la enfermedad deje de progresar. Dentro de lo que respecta al tipo crónico, evidentemente va a haber invasión a cavidades ya formadas, generalmente a nivel del lóbulo superior, como la que vemos en esta tomografía, en donde vemos una masa evidentemente redondeada que tiene un halo alrededor, y evidentemente el antecedente, por ejemplo, el caso de pacientes con tuberculosis, ya sea bulas o abscesos anteriores. Generalmente es asintomático, podría o no haber expectoración mucopurulenta, incluso hemoptisis. Acá se ve también la imagen a nivel radiológico, la anterior era a nivel tomográfico, en donde se ve una imagen con bordes delimitados, circular, como si formara un halo, ¿no? La evolución es hacia la cavitación ya en la mitad de ellos, en algunos ya constituyen bolas o pelotas fúngicas dentro de las cavidades ya necróticas. Generalmente cuando se llega a esta etapa de una aspergilosis crónica necrotizante, en el cual se ha producido ya las características anterior, va a ser muy difícil hacer la diferenciación con un aspergiloma, el cual mencionamos anteriormente. Es una forma semi-invasiva, se observa en pacientes de edad avanzada o en aquellos que tengan comorbilidad con tuberculosis de tipo inactivo, EPOC, bronquiectasia, sarcoidosis y neumoconiosis. Generalmente va a haber un compromiso de estado inmune, ya sea también asociado a estos pacientes que son alcohólicos, diabéticos, aquellos que toman corticoide por periodos prolongados o que haya la coinfección con el VIH. Generalmente la sintomatología, igual que en las características de aspergilosis anterior, son asintomáticas o síntomas inespecíficos o poco frecuentes: tos, malestar, pérdida de peso, fiebre. En lo que es la aspergilosis invasiva del pulmón, que es la otra variedad, ya se considera una complicación grave en pacientes generalmente inmunodeprimidos, que constituye en muchos de ellos un aspecto fatal. Generalmente lo que vamos a observar en este tipo de pacientes es que tienen un factor de riesgo, el que es la granulocitopenia severa, y la cual se encuentra prolongada. Esto lo vamos a ver en pacientes que están sometidos a tratamientos intensivos con leucemia o en aquellos que son receptores de trasplante. Es una enfermedad rápidamente progresiva, la hemoptisis es poco frecuente y la diseminación hematógena a órganos distantes es muy habitual. El hecho característico podría presentarse consolidaciones parenquimatosas y generalmente la tendencia a cavitarse podría verse cuando hay la recuperación del número de neutrófilos. En la evolución pueden formarse pelotas fúngicas dentro de cavidades, y en la tomografía podríamos poner en evidencia lesiones que evidentemente no son visibles a nivel radiológico. También en lo que es la aspergilosis vamos a ver enfermedades de tipo extrapulmonar como traqueobronquitis, sinusitis, endoftalmitis o compromiso a distancia vía hematógena. Dentro de lo que es la traqueobronquitis, generalmente en pacientes que son receptores de trasplante de pulmón o enfermos con SIDA, puede diseminar
y causar la muerte por la obstrucción de vía aérea. De no ser tratada podría hacerse invasiva, que es la variedad que vimos en la parte anterior. Se hace el diagnóstico definitivamente por broncoscopía. En lo que respecta a sinusitis, la patología va a ser tanto alérgica, invasiva, necrotizante crónica, aspergiloma de senos paranasales, granuloma aspergilar paranasal, que es más común en zonas tropicales. En lo que es la endoftalmitis, una complicación evidentemente que haya habido un antecedente traumatismo de córnea, operación de catarato por vía hematógena en el inmunodeprimido o el uso de drogas intravenosas. Y en lo que respecta a la aspergilosis de tipo diseminada, como lo mencionamos anteriormente, aquella que tiene una invasión a distancia, pues definitivamente este Aspergillus, que es el hongo, puede ir a vía cerebral formando abscesos, inclusive en pacientes que han tenido infartos hemorrágicos, producir convulsiones, cambio de ánimo. La sinusitis, bueno, a nivel de senos paranasales, a nivel de óseo, si está asociado a un traumatismo directo o cirugía o uso de drogas intravenosas, también podrían producir lesiones osteolíticas. Al nivel ocular, la endoftalmitis, a nivel cardiovascular, endocarditis, miocarditis, pericarditis. A nivel cutáneo, similares a un ectima gangrenoso. En lo que respecta a síntomas invasores fulminantes, definitivamente tenemos la sinusitis en pacientes neutropénicos, en los cuales tienen o están queriendo ser sometidos a trasplante de médula ósea, que presentación orbitaria, dolor facial, congestión nasal, que evidentemente puede ir también a lo que es cerebro. Y en lo que es la invasora crónica, en pacientes con diabetes, VIH o en aquellos que tienen tratamiento con corticoide de manera crónica. El diagnóstico de este hongo va a ser de acuerdo al aislamiento que se tenga en cultivo, a pesar que este tiene poca especificidad diagnóstica, sea de secreción respiratoria, orina, heces, córnea o heridas. Generalmente se requiere recurrir a técnica un poco más invasiva, como es para realizar un lavado bronquiolvalvular a través de fibrobroncoscopía o a través de una punción transtorácica. Y la biopsia se considera el método óptimo de diagnóstico, pero generalmente es difícil de realizar, sobre todo en los pacientes que están severamente enfermos. El examen de elección directo es con KOH al 10% y el alternativo cultivo en agar de Saboru. Lo que vamos a encontrar de manera patognomónica son hifas tabicadas, cabezas compuestas por conoidíforos, como lo vemos en la imagen del lado derecho. Dentro de las pruebas inmunológicas tenemos lo que es para como detector para la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el dosaje de la detección de anticuerpos contra inmunoglobulina G e inmunoglobulina E, y se considera que la técnica más utilizada es la de inmunodifusión, aunque actualmente se han desarrollado otras con mayor sensibilidad. En cuanto a la ELISA, para cuantificar inmunoglobulina E anti-Aspergillus, por ejemplo, en los pacientes con fibrosis quística, radioinmunoensayo y método de inmunofluorescencia directa. Los datos radiológicos van a variar si estamos frente a una Aspergillus de tipo alérgico, colonizante o invasivo, ¿no? Generalmente en el de tipo alérgico lo que vamos a encontrar en fases iniciales son bronquiectasias, y además opacidades tubulares multifocales relacionadas a áreas de telectasia por la impactación del moco. A nivel colonizante, lo que hablamos anteriormente que era el aspergiloma, pues lo que vamos a ver son masas sólidas, generalmente redondas o ovales, que van a estar localizadas de manera preferencial en lóbulos superiores, adyacentes a pleura, separadas de la pared por una cavidad que evidentemente está constituida por un espacio aéreo. La forma y el tamaño van a ser variables, y en lo que respecta a la forma invasiva, las consolidaciones pueden ser ya sea a nivel de lóbulo, segmento, subsegmento, y habitualmente se considera que son múltiples, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la imagen en el nivel de lo que es el lóbulo superior, a nivel radiológico, y la correspondencia a nivel tomográfico, ¿no? Y en la parte de acá también en las diferentes ventanas, tanto pulmonar como en la mediastínica, en donde vemos pues evidentemente el contenido de lo que llamamos la masa fúngica. En la radiografía tenemos acá otras imágenes. Las opacidades son redondeadas, densas, están separadas por un halo que da una especie de hiperclaridad, incluso a forma de semiluna,
Acá tenemos otra imagen. Y en lo que respecta al tratamiento, va a variar si la aspergilosis es de tipo alérgica, aspergiloma o invasiva. Dentro de lo que es la alérgica, a través de corticoides y también el itraconazol. El aspergiloma definitivamente está abocado a un tratamiento quirúrgico siempre y cuando no haya una enfermedad activa de tipo tuberculosa, sino el antecedente previo de. Y en la aspergilosis invasiva, ya uno de los medicamentos que actualmente están en boga, la única desventaja es el costo del mismo, que es el voriconazol. Y bueno, como tratamiento alternativo, lo que se viene utilizando en la mayoría de los casos es la anfotericina B y el itraconazol. Acá lo que podemos ver ya en cuanto al tipo de precauciones que tendríamos que tener con los medicamentos, por ejemplo, en caso al voriconazol, si es que hay asociación o interacción ya sea con la rifampicina, podría producir insuficiencia renal. Y bueno, la vía de administración siempre y cuando sea de manera intravenosa, ¿no? El tratamiento secundario o alternativo, anfotericina B, caspofungina, posaconazol, micafungina. Dentro de lo que es el tratamiento como profilaxis, también lo que vamos a ver es que podrían producir, por ejemplo, el itraconazol, diarrea, vómitos, y si es que hay interacción con vincristina, que son medicamentos usados antineoplásicos. En la broncopulmonar alérgica vimos el uso de los corticoides, el tratamiento primario es a través del itraconazol, y hay que ver que hay interacciones con glucocorticoides, por eso es que se recomienda dar en preparaciones inclusive el glucocorticoide de tipo inhalado, ¿no? El aspergiloma único, cirugía, cuando la precaución que tendríamos que tener si es que hay una enfermedad multicavitaria, evidentemente de mal pronóstico, con la cirugía se prefiere definitivamente el tratamiento médico. Otro tipo de hongo que vemos es la criptococosis. Es una enfermedad sistémica de curso subagudo crónico, primaria, siempre muchas veces es a nivel pulmonar. Se considera el hallazgo de un marcador de SIDA, y es definitivamente también más frecuente ubicarlo en pacientes, por ejemplo, que tengan tratamiento para linfoma, leucemia o lupus. El tipo de agente asociado a esto es el Cryptococcus neoformans, que viene a ser una levadura encapsulada. Tiene una forma oval o esférica, su tamaño variable es de 4 a 8 micras, crece a temperatura de 37 grados centígrados. Se considera un germen saprofítico, un pH alcalino y alto contenido en compuestos nitrogenados, y lo podemos encontrar en el excremento de palomas, pollos, canarios y loros. La afección pulmonar se va a dar evidentemente una vez inhalado los conidos o los vacidosporos, los cuales van a dar lugar a la presencia a nivel pulmonar, a nivel de parénquima, de focos infecciosos. Generalmente a veces es asintomática. Cuando es bilateral afecta principalmente bases. Puede haber tos con expectoración y algún ruido respiratorio como un estertor. Y cuando produce la diseminación, en este caso a nivel cerebral, generalmente va a ser porque este hongo atraviesa la barrera hematoencefálica y definitivamente va a contaminar el líquido cefalorraquídeo. Además, también lo podemos encontrar a nivel cutáneo. Dentro de las formas clínicas o manifestaciones, vamos a ver pulmonar regresiva, pulmonar progresiva y pulmonar diseminada. En la regresiva, la lesión primaria se va a rodear de una cápsula fibrótica, no se calcifica de manera usual y se va a ver en las radiografías como nódulos pulmonares que luego se van a detectar de manera histopatológica. En la pulmonar progresiva, las lesiones van a ser ya sea quísticas, generalmente sin síntomas, y las invasoras parecidas a una infección respiratoria aguda o subaguda. Y la pulmonar diseminada, pues así como puede ocurrir a nivel de otro órgano. El diagnóstico específico va a estar dado a través de la histopatología. Con la biopsia el diagnóstico va a ser un poco más certero, utilizando las coloraciones PAS, plata, metenamina o musicarnina. Y el examen directo va a ser a través de, generalmente lo que se prefiere es utilizar como medio es la parte de lo que es tinta china. Las pruebas inmunológicas y el cultivo.
Las muestras que podemos hacer uso de estas para identificar el criptococo, pues es esputo, líquido cefalorraquídeo, algún exudado o una biopsia, el examen directo a través de la tinta china, lo cual debería resaltar la cápsula, como vemos acá en la imagen, y también a nivel del frotis. El cultivo a través del agar saborao. Van a haber colonias limitadas de color blanco amarillento que crecen entre 20 y 37 grados centígrados. El diagnóstico diferencial que debemos de tener en cuenta acá, sobre todo a nivel pulmonar, es definitivamente la cabeza, tuberculosis, histoplasmosis, incluso paracoccidioidomicosis. Esta es una imagen en la cual nosotros podemos apreciar que hay definitivamente una neumopatía aguda que se encuentra una imagen tipo cavitaria en el lóbulo superior derecho. El dato que nos da en la imagen es que se trata de un paciente VIH positivo y evidentemente tenía ya un diagnóstico de criptococosis diseminada. Y en la imagen del lado derecho podemos ver acá el nódulo, que es un nódulo pulmonar evidentemente solitario, también en un paciente con VIH positivo. En cuanto al tratamiento de la criptococosis, nosotros vamos a orientar el tratamiento si estamos frente a un paciente que tiene enfermedad de SIDA o si estamos frente a un paciente que es enfermedad sin SIDA. Cuando es en un paciente con ya tenga diagnóstico de SIDA, lo que tenemos que tener presente es que esta criptococosis no es curable y el tratamiento generalmente es indefinido, ¿no? O sea, hay que darlo prácticamente, como dice acá, durante el resto de la vida. A base de anfotericina B, que tendría que darse de manera endovenosa durante 2 semanas y luego continuarlo con el tratamiento con fluconazol, o la alternativa, si no tenemos anfotericina B, el itraconazol. Y en los pacientes sin SIDA, dentro de lo que es enfermedad pulmonar o cerebral, en la pulmonar, el fluconazol y el itraconazol son efectivos. Hay que tratar a los pacientes con uno de estos 2 medicamentos, ¿no? De elección fluconazol y dentro del alternativo el itraconazol. Otro tipo de hongo que vemos es la candidiasis. Generalmente también es una micosis sistémica causada por el Candida albicans, que viene a ser el patógeno involucrado acá. El factor de riesgo principal, pues edades tanto a nivel temprano, lactantes, como en ancianos o aquellos que tengan estado de inmunosupresión. Van a ser consideradas unas levaduras dimórficas, producen filamentos. También podría considerarse como un marcador de SIDA. Su distribución es a nivel mundial y es una micosis de tipo oportunista. ¿Quiénes son los pacientes que están en riesgo? Diabéticos, recién nacidos, inmunocomprometidos en mujeres embarazadas. Propiciar el oportunismo, el hecho de dar antibióticos de amplio espectro o glucocorticoides por periodos prolongados. Van generalmente estas especies a estar localizadas como comensales en piel húmeda y mucosas y se van a encontrar en el árbol respiratorio superior, inclusive digestivo, piel, mucosas, bucal, genital, anal y conducto auditivo externo. Una vez que penetran la dermis, estas levaduras y ya prácticamente podrían incluso llegar a ser fagocitadas y destruidas, pero generalmente cuando hay un desequilibrio a nivel de la flora, lo que van a producir a nivel de pulmón son nódulos blancos múltiples distribuidos al azar, diámetro variable, los cuales van a estar rodeados generalmente de borde hemorrágico, necrótico entremezclado, a menudo rodeados por producción de hemorragia intraalveolar. A nivel cutáneo, pues va a haber lesión a nivel de mucosas, hay el granuloma candidósico, la candidosis cutánea o mucosa crónica, la candidosis visceral, que acá lo que nos interesa específicamente pues es la parte de candidosis que se produce a nivel broncopulmonar, también urinaria, gastrointestinal, vesicular biliar, sistema nervioso central y a nivel septicémico. No hay una sintomatología propia de la misma. Podríamos evidenciar cuadros de bronquitis subaguda, en ocasiones inclusive pensar en un problema de tipo asmatiforme o asmático. Los cuadros pulmonares van a presentarse con disnea, febrícula, expectoración hematomucoide. En lo que respecta a la candidiasis broncopulmonar, va a haber presencia de tos, expectoración purulenta, mucoide, gelatinosa y hipersensibilidad inmunológica. Y en la candidiasis pulmonar, sea aguda o grave,
alteración del estado general, expectoración del mismo tiempo que inclusive puede llegar a ser sanguinolenta, disnea, dolor torácico y febrícula de predominio nocturno. Acá lo que vemos es una imagen ya de un paciente evidentemente inmunodeprimido que cursó con una candidiasis pulmonar. Su diagnóstico va a ser en cultivo, de acuerdo al crecimiento de colonias levaduriformes, las cuales crecen entre 3 a 5 días posteriores a la siembra, la temperatura ambiente, y al microscopio lo que se van a ver son múltiples levaduras redondas, únicas o en gemación, en ocasiones formando pseudomicelio. El tratamiento del mismo va a ser a base de anfotericina B al inicio con una dosis de 70 miligramos, luego de 50, el fluconazol y como tratamiento alternativo el itraconazol. El otro tipo de hongo que vemos muy comúnmente en pacientes inmunodeprimidos es la histoplasmosis, las cuales el factor de riesgo es el contacto con el excremento de las aves. El agente causal es el Histoplasma capsulatum, periodo de incubación es entre 8 a 30 días. Este hongo se encuentra generalmente en tierra, se va a diseminar a través de inhalación y el sitio principal de infección generalmente va a ser a nivel de localización pulmonar. De tal manera que al ingresar a los alvéolos van a ser reconocidos por los macrófagos. Va esta levadura a crecer y se va a multiplicar en el macrófago inactivo, usando así su fagosoma como vehículo para poder llegar a ganglios linfáticos, evidentemente luego vía hematógena y al sistema retículo endotelial. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de hongo de histoplasmosis? En pacientes que han ido de visita a algún lugar, ya sea cueva o gruta, donde se puede encontrar murciélagos, porque es el excremento de estos animales el cual se considera como infectante, ¿no? Inclusive también en aquellos que tienen trabajo, se dedican en la parte ocupacional a exploración en lo que son cuevas, manipulación del excremento del mismo, limpieza en los gallineros, ¿no? El curso de la enfermedad de menos del 5%, 1 de cada 100.000 personas presenta histoplasmosis crónica. Los síntomas clínicos más frecuentes que se ven son más en hombres que en mujeres. La forma diseminada es más frecuente en los niños. La pulmonar crónica inclusive podría predominar o prevalecer en más de 40 años. Puede tener un periodo de incubación de hasta 20 años y generalmente en lo que respecta a México se encuentra casi en toda la República, ¿no? La manifestación clínica de los pacientes va a depender la intensidad de la exposición, el estado inmunitario y la estructura pulmonar. La histoplasmosis es primaria y progresiva. Dentro de lo que es primaria generalmente se considera como benigna y muchas veces asintomática, dando a nivel radiológico patrón miliar, y el cual puede ser difuso y con el tiempo podría calcificarse. Y dentro de lo sintomático, lo que podría llevar a mayor gravedad e incluso cronicidad es que dentro de estas características, excepto el cuadro gripal, haga hemoptisis, dolor torácico, hipertermia, ataque del estado general. Y dentro de lo que respecta a la progresiva, tenemos la forma aguda y la crónica. La aguda, como su mismo nombre lo dice, vamos a tener ataque de estado general, va a haber fiebre, emaciación, podríamos encontrar anemia, leucopenia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia, granulomas mucocutáneos, lesiones nodulares, y generalmente en los niños el pronóstico es grave porque podría presentar un cuadro semejante a una tuberculosis de tipo miliar. Y en lo que respecta a la histoplasmosis progresiva crónica, el comienzo es gradual, semanas o meses. Hay presencia de lesiones solitarias en otros órganos distintos del pulmón. Se va a presentar en pacientes con tuberculosis, leucemia. Puede haber formas diseminadas, inclusive puede llevar a la insuficiencia suprarrenal o aguda. Y el histoplasmoma es generalmente considerado dentro del diagnóstico diferencial con una neoplasia. Va a ser un nódulo calcificado que va a tener generalmente la ubicación central de tipo necrótico, ubicado generalmente en la periferia pulmonar. Va a haber fibrosis excéntrica y va a tener un crecimiento progresivo. Sintomáticamente, fiebre, pérdida de peso, astenia, leucocitosis neutrofílica, tos crónica, expectoración purulenta o hemoptoica. Y dentro de lo que respecta ya a una histoplasmosis diseminada, como mencionamos anteriormente, lesiones eritematosas, infiltrativas, nodulares, como vemos en la mano de acá del paciente y acá. Varias imágenes a nivel de dedos y a nivel de palma de manos.
Cuando ya se produce esta diseminación, las consecuencias generalmente van a ser letales, evidentemente en pacientes que tengan un inmunocompromiso. Al nivel de imagenología, bueno, no tiene un signo patognomónico como tal. Por ejemplo, en esta imagen tenemos infiltrados que son bilaterales, generalmente acá parailiares, superpuestos a los cilios. Y en la imagen de acá las lesiones son nodulares, infiltrativas, a predominio bivasal, caracterizado generalmente por la diseminación hematógena, ¿no? En la imagen, infiltrados pulmonares múltiples, generalmente también a predominio basal o mitad inferior de ambos campos pulmonares. Y acá vemos un infiltrado unilateral que también está localizado a nivel basal, pero solamente del lado derecho. El diagnóstico de la histoplasmosis, bueno, va a ser a través de un examen directo con KOH, a través de un cultivo que lo podremos ver entre 3 a 4 semanas porque el crecimiento es lento. Una medición de anticuerpos respuesta al tratamiento a través de ELISA y una serología, como vemos acá en las imágenes. Los datos clínicos y radiológicos nos van a dar algo presuntivo, no dan algo definitivo. Aislar el cultivo en un promedio de 6 semanas por el tipo de crecimiento lento de una muestra de esputo, que podrían incluir inclusive dentro del frotis directo, ya sea no solamente de esputo, una biopsia o un lavado bronquial. La presencia de las levaduras en el interior del macrófago, que es así como tiene su mecanismo de patogenia, que ya lo hablamos anteriormente. El granulocito en sangre periférica infectado en la tinción Yensa. Podrían utilizarse precipitinas también para determinar la actividad del mismo. Y la detección del antígeno circulante en orina por pruebas o técnicas de inmunoensayo. El tratamiento de esta histoplasmosis cuando se trata de una pulmonar aguda va a ser definitivamente con anfotericina B, y como comentario lo que tenemos es que podría utilizarse también el itraconazol, inclusive en periodos avanzados. En la pulmonar crónica cavitada y en la diseminada progresiva, en la pulmonar crónica cavitada tenemos el itraconazol y en la diseminada progresiva anfotericina B. Y cuando ya hay un compromiso por diseminación hematógena a nivel del sistema nervioso central, anfotericina B definitivamente, y luego posteriormente tendríamos que continuar el uso con el itraconazol. Y medir en forma seriada, evidentemente por la patogenicidad que tiene este tipo de medicamento, es la función renal y hepática. Y para terminar, la paracoccidiomicosis, dentro de lo que respecta a presentación pulmonar, vemos pues imágenes de tipo nodular. El germen involucrado, el agente, el blastocistitis sudamericana, un moho ambiental, colonias blancas, hifas septadas, levadura en el humano como colonia cebreriforme, crema, blastonidias, mayor incidencia entre pacientes de 30 a 60 años. Generalmente la relación de hombre-mujer en América Latina es 51. 70% de la población infectada es agricultora y está restringida a Sudamérica, generalmente 80% a nivel de Brasil, y lo importante es que no hay transmisión de persona a persona. La vía de infección es también a través de vía inhalatoria, luego de haberse formado el complejo pulmonar primario, generalmente nódulos solitarios como vimos en la imagen principal. La formación de anticuerpos con poca actividad antimicótica, los macrófagos principales actores de la respuesta inmune, que van a necesitar una activación de citoquina, TGLP1, interleucina 2 e interferón gamma, y la 17-beta estradiol, que va a inhibir la transición del moho a levadura dentro del alveolo. El aspecto clínico, generalmente vamos a ver la infección misma, la de tipo juvenil, en el adulto, crónico, que es la pulmonar extrapulmonar, y la residual. Las manifestaciones clínicas van a ser más a nivel del sistema nervioso central, pulmón y piel. A nivel de aparato respiratorio, lo que vamos a ver definitivamente es que en la mayoría es asintomático, y los síntomas, al igual que en las otras micosis pulmonares, son inespecíficos o poco relevantes, y en los pacientes que tienen coinfección con SIDA, definitivamente el curso podría ser fulminante. Dentro de la infección inicial, lo que vimos es generalmente personas sanas, aquellas que sean residentes en zonas endémicas o que tengan una prueba de inmunodermorreacción cutánea positiva para hipersensibilidad retardada.
En aquellas que hacen el tipo agudo, que es el tipo juvenil, menores de 25 años, hay compromiso de estado general, hay organomegalias, hepatoespleno, adenomegalias inclusive, diseminación a piel, hueso, riñón. Y dentro de lo que respecta al adulto crónico, la tercera parte de estos viene o afecta evidentemente a un solo pulmón, el cual lo hace casi indiferenciable de la tuberculosis. Tiene una clínica similar a la tuberculosis, por eso se dice una clínica tuberculoide. Hay muchas veces disociación clínico-radiológica y definitivamente podríamos inclusive evidenciar o ver en este tipo de pacientes asociación con fibrosis pulmonar en un 60% de los mismos, que podrían llevar a un cor pulmonar. Y estos nódulos, cuando tienen compromiso alveolar, pueden evidenciarse infiltrados bilaterales, lo cual no es lo muy común porque lo más afectable es un solo pulmón, y generalmente el diagnóstico va a ser directo a través de esputo. Las 2/3 partes tienen afectación multifocal, que son lesiones a distancias, en donde pues van a abarcar mucosa, piel, ganglios, glándulas adrenales, sistema nervioso central, inclusive vascular. Y siempre el diagnóstico diferencial que hay que tener a la mano y a la cabeza pues es tuberculosis, la presencia de sífilis, leishmaniosis o neoplasias ganglionares. Y lo que respecta a la residual, generalmente asociada a cor pulmonar, disfonía o afonía, microstomía o estenosis glótica, que esta sí puede llevar a la muerte, y asociado a estos síntomas de fiebre, pérdida de peso, astenia, leucocitosis, tos crónica, que puede haber expectoración purulenta o incluso hemoptoica. La visualización diagnóstica de examen directo va a ser a través del KOH, en donde lo que vamos a ver son imágenes atribuibles al nombre de lo que es timón de barco, como podemos ver la imagen que nos da este tipo de hongo. En cuanto al tratamiento, podría ser necesario un ciclo inicial con anfotericina B, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una comorbilidad previa, y evidentemente el uso del itraconazol, en la grave la anfotericina B, que puede ser sola o inclusive también con fluorcitosina, y posteriormente en los pacientes que tengan comorbilidad con VIH debería de preverse por la toxicidad hematológica que tiene el medicamento de la fluorcitosina por ser mal tolerada, utilizar la monoterapia únicamente con anfotericina. El fluconazol se aconseja para aquellos pacientes que son inclusive considerados menos graves. Bueno, continuando con la exposición, nos vamos a hablar sobre enfermedad pulmonar intersticial difusa. Definitivamente, en cuanto a esta patología, lo más común dentro de y a la que le vamos a dar más importancia es a la fibrosis pulmonar de tipo idiopática. Dentro de su clasificación tiene diversas clasificaciones que han ido variando a través del tiempo. La última aceptada es una por consenso a través de la Asociación Torácica, la americana y la europea, en donde hacen un consenso. Bueno, esta es la inicial, la que fue en el 2002, en donde hablaban de una enfermedad pulmonar de tipo idiopática, consideraban dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas, dentro de estas la fibrosis pulmonar idiopática y otras diferentes a la fibrosis pulmonar idiopática, granulomatosas y otro tipo asociado, la neumonía intersticial descamativa, intersticial aguda, dentro de los otros tipos, ¿no? Ya posteriormente consideramos que el gold estándar para hacer el diagnóstico de estas enfermedades pulmonares intersticiales generalmente idiopáticas, se brindaba mucha importancia a lo que es el dato de la biopsia pulmonar por anatomopatología, pero ya actualmente esto ha sido igualado con igual importancia a través de la discusión diagnóstica multidisciplinaria, que evidentemente va a ser un enfoque integrado de tipo dinámico, que va a estar a cargo de 3 especialidades, tanto neumólogo, radiólogo y patólogo. Y en todas aquellas en las que se ha hecho el diagnóstico a través de biopsia de pulmón, tendría que haber una buena correlación clínica con los resultados citológicos del lavado bronquiolo-alveolar y evidentemente una correcta interpretación de las imágenes para poder tener una acertada presunción diagnóstica.
Por eso hablan de lo que es la importancia de una discusión diagnóstica multidisciplinaria. La nueva clasificación, bueno, no tan nueva, pero que se hace en el 2012-2013, ya la revisión que hacen la catalogan en 3 tipos: neumonías intersticiales idiopáticas mayores, las neumonías intersticiales idiopáticas raras y las neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables. Dentro de esta categorización, dentro de las neumonías idiopáticas mayores se encuentra la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial idiopática no específica, la neumonía intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria, neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizada criptogénica y la neumonía intersticial aguda, de las cuales podemos categorizarlas como a 3 categorías: la neumonía intersticial fibrosante crónica, dentro de las cuales encontramos la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial idiopática no específica. Dentro de aquellas que están asociadas al consumo de cigarrillo o el consumo de tabaco, vemos la neumonía intersticial con bronquiolitis respiratoria o la neumonía intersticial descamativa, y aquella que presenta cuadro agudo o subagudo, la neumonía organizada criptogénica y la neumonía intersticial aguda. En lo que respecta a la fibrosis pulmonar idiopática, generalmente su diagnóstico es por exclusión. Vamos a tener diagnósticos diferenciales en los cuales tener que hacer el descarte si es una neumopatía por droga, enfermedad de colágeno o neumonitis por hipersensibilidad. Actualmente está ocurriendo un sobrediagnóstico, todo lo que se considere fibrosis se lo cataloga como fibrosis pulmonar idiopática y no es así. Es reconocida como una de las formas fibrosantes crónicas. La progresión de esta enfermedad es heterogénea, puede ser en algunos pacientes tener la variedad de que son estables a largo plazo, aquellos que tienen una enfermedad rápidamente progresiva y aquellos que son exacerbadores frecuentes. El patrón tomográfico que vamos a ver en la tomografía de alta resolución es un patrón NEW, que es de una neumonía intersticial usual, y generalmente va a haber múltiples patrones patológicos o tomográficos en un mismo paciente, sobre todo en aquellos con fibrosis pulmonar idiopática. Generalmente es catalogado que se va a ubicar en pacientes adultos mayores, va a estar limitado a los pulmones y se va a asociar evidentemente con el patrón radiológico NEW o neumonía intersticial usual. Y la definición de la misma, como mencionamos anteriormente, va a requerir de la exclusión de las formas intersticiales de neumonías, incluyendo la neumonía intersticial idiopática u otros tipos de enfermedades idiopáticas asociadas con exposición ambiental, medicamentosa o enfermedad sistémica. Acá, como vemos, el resumen del diagnóstico requiere la exclusión de otras formas de enfermedad intersticial que sean o tengan factor doméstico o ocupacional, que tenga la presencia en una tomografía de alta resolución de un patrón tipo neumonía intersticial usual y que evidentemente haya una combinación específica tanto tomográfica como inclusive la biopsia de estar frente a un patrón de este tipo. Los criterios evidentemente tomográficos para definir que estamos frente a un patrón de neumonía intersticial usual van a ser aquellos que cuando tenemos este tipo de patrón de neumonía intersticial usual debe de tener como mínimo estos 4 características: que sea de predominio basal y subpleural. Acá estamos en lo que son los segmentos basales y subpleural, la parte de acá, que son tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, que tenga normalidad reticular, que tenga el patrón de panal de abeja, como lo vemos en estas imágenes de la base, con o sin tracción asociado o no a bronquiectasias, y que haya ausencia evidentemente de otros fenómenos que podamos ver en otro tipo de lado. Se considera que el patrón o el diagnóstico para neumonía intersticial usual por tomografía de alta resolución tiene un valor predictivo positivo del 90 al 100%, o sea, ya viendo una imagen tomográfica de esta característica podríamos estar diciendo que evidentemente corresponde a una neumonía intersticial usual, y este patrón lo vamos a ver en pacientes con fibrosis pulmonar de tipo idiopática.
Acá tenemos posible neumonía intersticial usual y una inconsistente. Cuando es posible, evidentemente predominio basal subpleural, hay la normalidad reticular, pero lo que no vemos acá es el patrón de panalización, que sí está evidentemente en este lado. Y cuando es inconsistente, generalmente va o puede afectar a lo que son lóbulos superiores o lóbulos medios. Predominantemente va a haber una predominancia peribroncovascular, que no es el caso de este de acá. Podría haber patrón ground glass o inclusive también micronódulos difusos o profusos a nivel bilateral, generalmente de localización superior. Podría haber quistes discretos, ya sea múltiples o bilaterales. Podría haber atenuación difusa en patrón mosaico o consolidación broncopulmonar. Esto evidentemente no va a ser compatible con una neumonía intersticial usual. Acá sí tenemos una neumonía intersticial usual en donde podemos ver la predominancia a nivel de lo que son los segmentos basales del pulmón y evidentemente los quistecitos subpleurales y la panalización, que eran criterios principales para poder estar frente a un patrón NIU. Acá también lo que vemos es una localización tanto periférica, más a predominio basal, panalización, algunas bronquiectasias de este tipo. Y acá evidentemente la panalización. Algo que no es compatible, por eso se lo puso acá en la imagen precisamente para diferenciar, es que por ejemplo en este caso la localización que nosotros tenemos no es a predominio basal, es más a predominio de lóbulos superiores, como podemos ver en la imagen del lado derecho, que es totalmente diferente a la parte basal, el patrón de panal de abeja que debe de tener los quistecitos subpleurales. Dentro de los patrones anatomopatológicos, evidentemente debería de encontrarse en un lavado bronquiolobular o en una biopsia transbronquial evidencia marcada fibrosis, una distorsión de la arquitectura, el panal de abeja predominantemente a nivel subpleural, paraseptal, con evidentemente su distribución, la presencia en parches que envuelven el parénquima pulmonar por fibrosis, presencia focalizada de los fibroblastos y ausencia que haya otro tipo sugerente de una neumonía intersticial usual, ¿no? Acá es lo que prácticamente observamos a nivel histológico dentro de lo que es una neumonía intersticial usual, en donde lo que podemos ver o que se muestra son las fibrosis en parche, que evidentemente constituyen parte del remodelamiento de la arquitectura. Y esto es lo que se ve en imagen agrandada, ¿no? La presencia de fibroblastos. Para poder llegar al diagnóstico combinando tanto el resultado de una tomografía como la biopsia pulmonar que es requerida para la discusión multidisciplinaria, tenemos un patrón evidentemente tomográfico compatible con una neumonía intersticial usual y tenemos la biopsia quirúrgica compatible, probable, posible o una fibrosis no clasificable. Por el patrón tomográfico ya estaríamos haciendo un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Pero si no hay este tipo de patrón, definitivamente el diagnóstico es no. Dentro del algoritmo, cuando hay la sospecha de una fibrosis pulmonar idiopática, tendríamos que identificar causas diferentes de otra enfermedad intersticial. Si estas no las tiene, hacer una tomografía para ver si es que es posible patrón de neumonía intersticial usual o es inconsistente. Procederemos a una biopsia quirúrgica, el cual, si hay el patrón a nivel anatomopatológico de neumonía intersticial usual o este es posible o no, concluiremos que se trata de una fibrosis pulmonar de tipo idiopático, igual que acá cuando solamente tenemos el patrón tomográfico, y si es que esta no es compatible, definitivamente estamos frente a otra patología que no es fibrosis pulmonar de tipo idiopático. La presentación clínica: disnea al ejercicio, tos, crépitos bivasales inspiratorios, típicamente en sexta, séptima década de vida, menos raro en pacientes de 50 años o menores. En los hombres más que en mujeres existe antecedente tabáquico. La incidencia es 2 a 29 casos por cada 100.000. Los factores de riesgo potenciales: cigarrillo, exposición ambiental, polvo metálico y de madera, agricultura, avicultura, peluquerías, infecciones, reflujo gastroesofágico, considerándose
unos ratio del índice tabáquico como antecedente de 1.6, un fumador actual de 1.9 y aquel fumador de más de 20 paquetes año, evidentemente es mayor que en los anteriores, ¿no? El hecho de fumar, peluqueros, picapedreros, tienen un factor, como lo podemos ver acá, unos ratio con un intervalo de confianza que es considerable, en lo que son peluqueros de 4.4, exposición a aves un 4.7, exposición a polvo vegetal 4.7, le seguiría el hecho del cigarrillo en 4.3, picapedreros en 3.9. Se considera que también se puede hablar de una fibrosis pulmonar del tipo hereditario en aquellos en los que se hayan encontrado por lo menos 2 familiares con fibrosis pulmonar idiopática. Se considera que si puede ser hereditaria sería una forma autosómica dominante. Dentro del diagnóstico en el lavado bronquiolo alveolar que nosotros hacemos para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, básicamente se debería hacer no para tener el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática como tal, sino para descartar o excluir otro tipo de neumonía, por ejemplo una neumonitis por hipersensibilidad crónica, en donde lo que va a predominar a nivel del estudio celular es un linfocitos más de 40%, y evidentemente la recomendación que da la guía de la TSRS es que debería hacerse, pero solamente en casos pequeños, ¿no? En lo que respecta a la biopsia transbronquial, es usada para una evaluación si queremos de todos modos a la cabeza descartar algún desorden granulomatoso como la sarcoidosis. La sensibilidad y especificidad es apropiada, pero se desconoce para el patrón de neumonía intersticial usual y es recomendable generalmente en minoría. Dentro de las pruebas serológicas, evidentemente en aquellos pacientes que se considere una enfermedad del tejido conectivo, para el cual estamos haciendo la evaluación de la fibrosis pulmonar idiopática, debería hacerse generalmente en pacientes que constituyen la minoría, pero en aquellos que se va a solicitar examen serológico, pues tendríamos que utilizar factor reumatoideo, anticuerpo anticitrulinado, antipéptido citrulinado, anticuerpo antinuclear, títulos para ver exámenes de rutina, el anti-JO, el anti-SCA, anti-SCB, etcétera, ¿no? Dentro del abordaje multidisciplinario, consideran tan igual como lo que antes era la parte de biopsia, pues el abordaje con las especialidades neumología, radiología y patología involucradas. Dentro de la historia natural de la fibrosis pulmonar idiopática, como mencioné, vamos a ver pacientes estables, pacientes de lenta progresión, aquellos que son exacerbadores frecuentes o tienen una enfermedad aguda, aquellos que tienen rápida progresión para poder valorar en el tiempo, sobre todo pronóstico, ¿no? En cuanto al estadiaje y el pronóstico del mismo, cuando nosotros nos ubicamos de reciente diagnóstico, lo que tendríamos que ver es si es qué graduación de disnea tiene el paciente, si su DELCO es menos del 40% del predicho, si presenta desaturación menos del 88% durante el test de caminata de 6 minutos, si es que hay la presencia o no del patrón del panal de abeja en la tomografía de alta resolución, si tiene hipertensión pulmonar asociada y los factores que vamos a ver evidentemente en cuanto a la evolución y en el tiempo es el incremento de la disnea, evidentemente la disminución de la capacidad vital forzada, que abarque más de un 10% en cuanto a un valor absoluto, que haya disminución del DELCO por más de 15% respecto al valor anterior y que haya datos ya groseros de fibrosis a nivel de la tomografía de alta resolución. Si esta se constituiría la línea de base, o sea, en un paciente que evidentemente no tiene enfermedad, esta vendría a ser la línea de la enfermedad de la fibrosis pulmonar de tipo idiopática y diversos medicamentos que han ido probándose a través del tiempo para ver cuál de estos si muestra o no efectividad en el tratamiento del mismo. Dentro de lo que respecta a ciclosporina,
generalmente recomendado, pero no se considera dentro de una recomendación para tratar la fibrosis pulmonar idiopática debido a sus altos efectos adversos y el costo que tiene. La colchicina, considerado como un inhibidor de la proliferación de fibroblastos y el colágeno, generalmente a nivel de síntesis in vitro, también se recomienda que no debería ser utilizado en pacientes con diagnóstico de fibrosis pulmonar de tipo idiopático. En lo que respecta a los corticoides, los estudios que se han reportado no evidencian beneficios en cuanto a la sobrevida del paciente, por lo tanto se recomienda de que el tratamiento no debería ser administrado como monoterapia en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. La terapia combinada debería de utilizarse evidentemente combinación tanto de corticoide como terapia inmunomoduladora. La acetilcisteína, la cual es muy utilizada en este tipo de enfermedad por ser precisamente un precursor antioxidante y reducir evidentemente las molestias en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, se considera que la mayoría de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática podrían o no deberían ser tratados con la acetilcisteína como monoterapia sola, sino podría utilizarse incluso con corticoides o azeatropina. La mayoría de ellos no debería usarse en monoterapia. El interferón gamma, un agente antifibrótico, inmunomodulador dentro de sus propiedades, sin embargo no recomienda el uso en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y de la misma manera del bosentan, ¿no? La pirfenidona es un medicamento que hace poco ya fue aprobado por la FDA para poder ser utilizado evidentemente en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Dentro de los varios y diversos estudios que se han hecho, lo que considera es que mejora la calidad de vida y hay en cierta forma un grado de aceptación en cuanto a la evolución de la misma. Dentro de lo que es oxigenoterapia, definitivamente se recomienda que en pacientes que tengan una restricción o una hipoxemia debería de darse tratamiento con oxigenoterapia a largo tiempo, o sea, desde el momento que se diagnostica la hipoxemia secundaria a una fibrosis pulmonar idiopática hasta el fin de la evolución de la enfermedad. Y en lo que respecta a trasplante pulmonar, la recomendación debería de darse solamente en aquellos pacientes en los cuales evidentemente va a haber la posibilidad de recuperación, puesto que se ha visto en algunos estudios anteriores de que en muchos de estos pacientes trasplantados, inclusive después del trasplante, podría verse de manera evidente la aparición de diversas formas fibróticas a posterior. Otro tipo de la clasificación tenemos la neumonía intersticial no específica. Esta neumonía intersticial no específica, definitivamente el patrón que nosotros vamos a ver es considerada también idiopática o más conocida como NINE. Es una neumopatía debido a enfermedad del colágeno, neumonitis por hipersensibilidad o asociada a toxicidad por fármacos. Generalmente las características histológicas van a incluir cantidades variables de inflamación intersticial y fibrosis con distribución que va, dentro de sus características especiales, respetar el espacio subpleural. El pronóstico es variable, es muy importante la comunicación para llegar al diagnóstico de la asociación clínica. En la tomografía definitivamente va a haber un compromiso más en vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, lesiones reticulares irregulares que van a estar asociadas a bronquiectasias de tracción o inclusive bronquiolectasias. Va a haber preservación del espacio subpleural, lo cual va a ser útil para distinguir de el patrón NINE del NIU. Acordémonos que en la fibrosis pulmonar idiopática que tenemos el patrón NIU, la evidencia era más a compromiso subpleural. Acá lo que vemos es que la parte subpleural casi se respeta y lo que más predomina es patrón en vidrio deslustrado. Si es que llegara a haber consolidación, a veces puede haber una neumonía organizada asociada y las lesiones en panal de abeja son poco frecuentes, ¿no? Podrían encontrarse cuando ya tenemos un estadio avanzado. Como vemos acá, se respeta lo que es la parte subpleural. Sí vemos las imágenes en vidrio deslustrado, pero no vemos panalización, igual que acá.
En cuanto a la histología, va a haber el respeto del espacio subpleural que se va a mostrar en tipo la imagen, y bueno, en cuanto a lo que vamos a ver a nivel de las imágenes es que va a haber una apariencia de una inflamación intersticial, como se ve a nivel de lo que es la flecha. En lo que es la asociado a bronquiolitis, bueno, acá solamente lo que tenemos es la imagen que podría presentarse en pacientes asociados con bronquiolitis de tipo respiratorio. En la neumonía organizada criptogénica, constituye, siendo dentro de las enfermedades asociadas aquellas que tienen asociación con artritis reumatoide, van a presentar una enfermedad subaguda, generalmente de corta, mediana duración, menos de 3 meses para poder hacer la clínica, que van a ser grados variables de tos y disnea, ¿no? Generalmente a veces es confundida con neumonías multilobares, neumococo, a través del neumococo, estafilococo o la tuberculosis. La mayoría de los pacientes se van a recuperar por completo cuando han recibido tratamiento con glucocorticoide, pero la recaída es común. Inclusive no llegan a resolver de manera completa, ¿no? Acá lo que tenemos es evidentemente consolidaciones irregulares que a menudo son migratorias, subpleurales y peribronquiales en forma de banda, ocasionando también lo que son atelectasias. Y bueno, la apariencia de una neumonía organizada, en donde lo que vamos a ver, por ejemplo, a nivel tomográfico, pues es broncograma aéreo, ¿no? De manera bilateral, parchada, sin predominio de una zona en especial. Las opacidades en vidrio esmerilado. La neumonía intersticial aguda, anteriormente llamada síndrome de Hammond-Rich, se va a caracterizar por hipoxemia, que es rápidamente progresiva, por eso el nombre de aguda, mortalidad más de un 50%, no existe un tratamiento efectivo probado para la misma. Generalmente los sobrevivientes a este tipo de neumonía intersticial aguda tienen un pronóstico similar a aquel síndrome de distrés respiratorio agudo. Podría presentar recurrencias en fase temprana o exudativa. Hay evidencias de manera bilateral de vidrio esmerilado, y en la fase final podría haber distorsión de paquete broncovascular, bronquiectasias de tracción semejantes a la neumonía intersticial no específica o incluso panalización. Y la biopsia me podría orientar un daño alveolar difuso, que generalmente es indistinguible en la otra, ¿no? Acá lo que podemos ver en esta neumonía intersticial aguda, evidencia de hiperdensidades, generalmente de tipo consolidativo, bilateral, lesiones intersticiales, también vidrio deslustrado, los campos pulmonares, y generalmente podría o no estar asociado a la presencia de derrame pleural, en este caso de manera bilateral, como vemos en la imagen. Como mencioné, son causas de daño alveolar difuso. El síndrome de distrés respiratorio frecuentemente secundaria a un problema de sepsis. La lesión pulmonar por agentes quimioterápicos lo vamos a ver acá como diagnóstico diferencial, por ejemplo, en aquellos que utilizan bleomicina, pacientes con linfomas o algún otro tipo de cáncer. La injuria por un trauma masivo pulmonar, neumotoxicidad medicamentosa, generalmente el compromiso de enfermedades de tejido conectivo, afecciones virales a la cabeza, citomegalovirus, el rechazo en casos de trasplante pulmonar, infección por Pneumocystis jirovecii. Acá tenemos las imágenes. Acá lo que vemos son el considerado como el daño alveolar difuso. Y dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas raras, la que ha sido incluida es una patología considerada como fibroelastosis idiopática pleuroparenquimal, que es una enfermedad poco frecuente. Hay fibrosis pleural y parénquima pulmonar subpleural, predominio de lóbulos superiores. La tomografía va a mostrar consolidaciones densas subpleurales, bronquiectasias de tracción, distorsión de arquitectura y pérdida de volumen de lóbulos superiores. Se presenta generalmente en adultos a una edad media de 57 años. Aproximadamente la mitad de los pacientes presentan infecciones recurrentes. Se considera que el neumotórax es común. La minoría de ellos tienen enfermedad
pulmonar intersticial familiar o autoanticuerpos específicos. Y de manera histológica lo que se va a ver es un engrosamiento fibroso de la pleura visceral con extensión hacia el parénquima con abundantes fibras elásticas organizadas. Tiene un carácter progresivo en 60% y una mortalidad que oscila hasta un 40%. Predominio de lóbulos superiores, fibroelastosis, pleuroparenquimal idiopática con engrosamiento prácticamente pleural, asociación de nodulitos subpleurales y a predominio de lóbulos superiores. Y dentro de las causas de neumonías intersticiales no clasificables, generalmente son o se consideran aquellas en donde hay una información clínica inadecuada, tanto la parte neumológica, radiológica o patológica, habiendo discordancia entre los resultados, o en aquellas que ya hayan recibido un tratamiento previo, por ejemplo, glucocorticoides, y que evidentemente distorsione el hallazgo patológico, o aquellas formas mixtas o inusuales que no encajan dentro de esta clasificación, que haya más de una presentación tanto a nivel tomográfico como a nivel patológico. Los biomarcadores a considerar generalmente de acuerdo a los estudios es para tener una idea de en cuanto al diagnóstico terapéutico y pronóstico. Por ejemplo, lo que vamos a ver acá es la valoración de la función pulmonar y la reducción de la misma para poder valorar la supervivencia. Además de, vamos a poder identificar de manera clínica a los pacientes con algo riesgo de progresión de la enfermedad, aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, fibrosis pulmonar idiopática, una neumonía intersticial no específica, una neumonía organizada criptogénica o neumopatía relacionadas a colágeno respectivamente. Y a nivel de lo que es el lavado bronquial alveolar, nos va a permitir identificar celularidad predominantemente a través de citometría de flujo. Dentro de la neumonía intersticial idiopática no específica, actualmente se considera como una patología aparte, específica clínica. La nueva información relevante sobre la enfermedad pulmonar está relacionada con el tabaco, enfisema o fibrosis intersticial combinada, sea con o sin biopsia. La progresión natural de la fibrosis pulmonar idiopática se considera heterogénea, como vimos hay aquellos que tienen progresión rápida, progresión lenta, o los que tengan las exacerbaciones agudas. Generalmente son más propensos a tener fibrosis pulmonar de tipo idiopático o neumonía intersticial no específica. Y aquellos pacientes con neumonías intersticiales idiopáticas generalmente difíciles de clasificar cuando estos tienen patrones mixtos, ¿no? Se reconoce que debería evidentemente haber un algoritmo adicional. La fibroelastosis es reconocida como entidad rara y los marcadores moleculares podrían constituir un campo emergente para la mejora de los enfoques diagnósticos. Como un resumen, dentro de lo que acabamos de mencionar, de acuerdo a patrón histológico, calidad cronológica de la fibrosis, las evidencias o lo que yo debería encontrar en las células del líquido en lavado bronquial alveolar, el patrón de la tomografía, el modo de comienzo y el pronóstico. Definitivamente la fibrosis pulmonar idiopática tiene un pronóstico desfavorable. El patrón histológico va a ser tipo NIU. La neumonía intersticial no específica o NINE, patrón histológico es tipo NINE. El pronóstico es un poco más favorable porque el modo de comienzo es subagudo o crónico, ¿no? Y generalmente la neumonía organizada va a tener un patrón histológico de neumonía organizada. El pronóstico va a ser favorable precisamente porque el modo de comienzo es subagudo. La neumonía intersticial aguda, el pronóstico es desfavorable, el modo de comienzo es agudo y el patrón histológico va a haber un daño alveolar difuso. Dentro de la neumonía intersticial linfoidea y el pronóstico es favorable, predominio de linfocitos, el modo de comienzo es crónico. Bueno, con eso terminamos la segunda exposición. Muchas gracias.